Laboratorio Clínica Modelo de Morón Licenciada cuenta con Dorrit resonancia. Bush, psicoanalista, especializada en la comprensión psicosomática de la enfermedad orgánica. Para más información, www.porquenosenfermamos.com.ar o en Facebook, LIC Dorrit Bush. Seguimos en Radio Salud, muchísimas gracias. Momento de saludar a nuestra queridísima licenciada Dorrit Bush. Buen día, Dorrit, ¿cómo le va? Acá estoy, Jorge, luchando con la técnica. ¿Usted me escucha? Perfecto, perfecto. Bueno, y luchando, media congelada Oh, estoy. tremendo el Medio, día de hoy. Entre estos últimos 3 días ya arrancamos con todo, ¿eh? Con este sí. frío. Y bueno, es lo que dicen con los cambios climáticos, Ujú. que van a venir días extremos como hay en Europa ahora, que tienen un Calor. calor, muchísimo calor y nosotros acá espero que no sea cada vez más frío, sino que quede por ahí. ¿Cómo le va a usted? Bien, bien, al igual que usted con mucho frío, un gusto de escucharla. Y creo que no habíamos conversado hace mucho, o creo que no sé si hemos tocado, seguramente sí, tantos años, el ¿Qué tema cosa? del peso, ¿no? El título de hoy. Sí, seguro que lo tocamos, No porque recuerdo ahora. los temas vuelven, porque Claro. a lo largo de 7 años, imagínense Uf, que se eh, repiten. un poco se repiten, pero como uno nunca dice las cosas de la misma manera, Exacto. y como, bueno, en realidad hoy habría que hablar de la gripe, ¿no? Porque eso es lo que a la gente le está pasando, se está resfriando y siempre dicen que es por el frío, pero Sí, bueno, lo dejamos para la vez que viene. Porque la cuestión de la gordura interesa más cuando uno está más cerca del verano, ujú, porque como vivimos en una sociedad en la que somos muy materialistas, es cierto. y donde nos fijamos en la persona, en su aspecto físico, ay, perdón, No pasa nada. su aspecto físico y no nos fijamos tanto en su forma de ser, Ujú, ¿no? Entonces estamos todo el día, la gente hace ejercicio, hace deporte, hace aeróbico, hace de todo para tener el cuerpo como, veo que uno tiene, la sociedad tiene un ideal, entonces tiene el ideal de belleza. peso. Mm, ¿Eh? de belleza, digo yo, ideal de Sí, estereotipos. el ideal de figura. Ahora, y entonces todo el mundo quiere tener esa figura que es la figura ideal. Bueno, ahora aparte se agrega el tema de la edad y que la gente cada vez se hace más grande Ujú, y que entonces la gente grande quiere conservar la figura que tenía de más joven y entonces nos cuesta, sí. se matan para tenerlo. Y bueno, una vez nosotros también hablamos de que nadie se preocupa demasiado, es decir, nos preocupamos por el aspecto físico, Ujú, mucho, pero no nos preocupamos tanto por nuestra forma de ser. Y no nos importa tanto tener una forma de ser, como te podría decir, armónica y agradable. Tampoco no hay tanta figura ideal de que uno diga, bueno, yo quiero ser como fulano o como mengano, sí. o quiero ser una persona que tiene muchos amigos. Por ejemplo, ¿de qué me sirve, digo yo, ¿no? Tener una figura espectacular a los 75, ponele, para no poner tanta edad. ¿De qué me sirve si estoy sola, si no tengo amigos, si no me va bien en el trabajo? Acá Isabel, Isa, me escribe y me dice, me pone a mí, ¿no? Dice, che, estoy escuchando, qué buen punto el de la psicóloga. Bueno, sigo atenta, me dice. Bueno, perfecto. ¿A qué se refiere? Porque toqué varios puntos. Bueno, Isa, contestale a la licenciada que estás escuchando, ¿a qué te referís? Yo calculo, ahora me está escribiendo, estoy viendo, y yo coincido con ella a eso de que no, sí, bueno, es lo que pensaba yo, a lo que dice que se preocupan por el cuerpo y no por su interior. Y Claro, coincido. por su forma de ser. Mira que también uno dice una forma de ser. Siempre volvemos a lo material, pero en realidad la forma de ser nosotros no la podemos tocar, la podemos vivir, ¿no?
Y a medida que a mí me pasan los años, cada vez trato de rodearme más con gente de buena onda, ¿no? Porque como la forma de ser también te afecta, y sobre eso también hablamos un montón, Ujú, de sí, que tratemos de rodearnos en la medida de lo posible, en la medida de lo posible, porque no siempre podemos, a veces tenemos que tolerar la gente que no nos agrada, pero hay que sí, tener conciencia de que no es una pavada, no es solo que tengo que estar en un lugar cómodo, sino que también tengo que estar con gente que por lo menos no me tire mala onda, ¿no? Que no me intoxique. Vio que ahora se dice que las tóxicos. relaciones tóxicas. Bueno, entonces en realidad el asunto de la forma física depende, como le dije, mucho de los ideales. Y usted sabe que los ideales han cambiado en la sociedad, porque hace muchos años, o por ejemplo en los lugares donde hay mucha carencia de comida, está bueno ser gordito. Ujú, Eso es una señal de bienestar. El que está flaquito es el pobre que no tiene ni para comer. sí, Entonces, en una sociedad así, bueno, se valora cuando alguien tiene curvas y cuando alguien tiene es un poco gordito, ¿no? Igual que era con el bronceado eso, que se valoraba a la gente que era blanca. ¿Por qué se valora a la gente que tiene piel blanca, toda blanquita, blanquita? en la Porque, antigüedad era así. ¿qué? Que en la antigüedad era así, es Y cierto. hoy en día me parece que en las otras sociedades donde tienen que trabajar mucho al aire libre, es una señal de que sos un pobre trabajador, Es cierto. mientras que el que tiene la piel blanquita, Ujú, clarita, sin nada, es una persona que no necesita trabajar al aire libre y que tiene un buen pasar. claro. Bueno, alrededor de todo eso, digamos que ahora vivimos en una sociedad que, como dijimos, por lo menos la nuestra, qué sé yo cómo será más en los países orientales. Entonces acá queremos estar flaquitos. ¿Y qué pasa entonces con el tema de la gordura? Usted sabe que hay gente que come como loco y no engorda nunca ni un gramo. Ujú, Generalmente se relaciona con el comer, ¿no? Entonces, ¿y con qué es lo que ahora está muchísimo de moda el tema de la dieta y el del comer sano sí, de los panes que se hacen con masa madre y eso todo está muy interesante y a veces te mejora bastante la calidad de vida, pero siempre tenemos que acordarnos de una cuestión que es la que son condiciones necesarias pero no suficientes. ¿Por qué no son suficientes? Porque hay gente que come de todo y que no engorda y que además no se siente mal. Y hay gente que se mata, muchos hoy en día se matan con las dietas y no están bien o no bajan de peso como quieren bajar de peso. también. Ujú, Y entonces no saben por qué. Además, entonces tenemos que volver a hablar primero de que estamos siempre llenos de deseos y que tenemos deseos conscientes, ¿no? Por ejemplo, yo tengo el deseo consciente de adelgazar. ujú, Yo tengo el deseo consciente de ser como fulanita no sé quién, dígame usted, que se muestra mucho en la televisión y de tener ese físico, ¿no? Pero usted sabe, y de esto hablamos muchas veces porque es una parte básica de nuestro programa, el tema es que tenemos deseos inconscientes. Y los deseos inconscientes no nos damos cuenta. Es como si fuéramos dos personas, una persona que tiene la conciencia puesta en su vida y otra persona que está más oculta y que es la que verdaderamente, algo así como diríamos, nos maneja. Vio que muchas veces hablamos de los actos fallidos y sí, esto tiene que ver con las enfermedades y usted sabe que la gordura
esta medida no pasa nada, dentro de un término medio aceptable, pero ya la persona que engorda mucho, ya casi está en el límite de la enfermedad, Ujú. podríamos decir, ¿no? Lo que pasa que, bueno, uno se pregunta, ¿es una enfermedad? Bueno, y ahí vamos de vuelta por el lado de que es difícil definir las enfermedades. Bueno, entonces tenemos una persona consciente, que es consciente de lo que hace, y hay una persona adentro nuestro, un yo, que no, que es muy fuerte y que es el que verdaderamente, como dije hace un rato, nos maneja. Y ese que tiene la culpa de que tantas veces no conseguimos lo que conscientemente deseamos. ¿Por qué yo no puedo dejar de fumar? ¿Por qué no puedo dejar de comer alfajores a la noche cuando me agarra esa Ujú. locura por el chocolate? ¿Por qué? Aquí, bueno, es una muy buena incógnita para dejar ahí, ahora continuarla. Aquí Moni nos dice, ay, pone así largo, dice, vivimos para bajar de peso, es algo del ser humano, saluditos. Sí, ¿vio? Los que, sí, Y es sí, algo que a la gente le hace sufrir, ¿eh? oh, Le hace sufrir mucho, y a los jóvenes. sí, Y bueno, ¿viste por qué? Porque entonces lo mismo que es casi como cuando me enfermo. ¿Por qué me enfermé justo ahora? ¿Por qué cuando justo me quiero ir de viaje me agarro un no sé qué y no me puedo viajar? Bueno, el por qué lo podemos contestar en términos de causa-efecto, ¿no? Bueno, me resfrié porque tomé frío, engordo porque como mucho, o después van al médico y revisan la tiroides y muchas cosas. Mucha gente es sana, no le encuentran nada y sin embargo no puede bajar. Entonces, ¿por qué? También es una pregunta porque, ¿qué significa? ¿De dónde viene? ¿Por qué empezó fulanito a engordar cuando se casó? Bueno, hoy en día bueno, sí, gente no se casa. claro. Pero bueno, antiguamente era muy común que, por ejemplo, los hombres engordaban cuando se casaban, Doy fe, doy fe, doy fe. o la menopausia, las mujeres. Entonces, con el casarse es más difícil, con la Mm, menopausia ya enseguida lo vinculaban con la falta de estrógenos y ujú, qué sé yo, claro. ¿no? Pero entonces ahí tenemos que fijarnos un poco acerca de cómo es este asunto. El engordar tiene que ver con el tejido adiposo, ¿no? Ujú. ¿Sabe qué es el tejido adiposo? Es como un órgano, ¿no? Entonces nosotros los psicoanalistas, ¿qué hacemos? Tratamos de hablar, entre comillas, con este otro yo, con ese, y preguntarnos, pero, ¿cómo es este asunto? ¿Puede ser que mi otro yo tenga ganas de engordar? ¿Tenga ese deseo? Entonces tenemos que preguntarnos, sí, fulanito inconscientemente quiere acumular tejido adiposo, pero no sabe, porque uno no sabe que tiene ese deseo. Nosotros los psicoanalistas tratamos de ir por ese lado, tratar de enfocar hacia el deseo inconsciente, porque es el que de veras actúa. Entonces, ¿y por qué será? Entonces, veamos. Además, vio Jorge que es muy interesante porque ¿dónde acumulamos el tejido adiposo? Hay diferentes lugares. Hay gente que engorda en la cintura, hay que el famoso salvavidas que dicen, ¿no? Esa, la panza esa que es tan Mm. difícil de quitarla. Mire, está, la verdad que está teniendo linda repercusión la charla. Sandra dice, bueno, aquí nos está viendo y si los estoy viendo, me encanta el punto de vista desde la gordura que están abordando. Si nos hacemos esa pregunta, dice aquí, Sí, quiero sí. engordar, dice, quiero engordar, saludos. Y Bueno, bueno, es entonces un, tengo que saber qué es el engordar. bueno, ¿Por por qué eso es un lindo necesito enfoque. acumular el tejido adiposo? Y sabe que por eso nosotros pensamos que el gordo no engorda porque come, fíjese, sino que come porque inconscientemente quiere engordar.
Entonces, vayamos por ese lado. A ver, preguntémosle a ese otro yo, ¿y por qué será que querés acumular tejido, eh, ¿cómo se llama? Tejido adiposo, ¿no? Y bueno, el tejido adiposo es un tejido que tiene la función de reserva energética. Reserva energética. O sea que nos da energía, ¿no? Sí. Usted sabe, y sí, porque por ejemplo, si de repente hay una hambruna terrible, muy terrible, póngase los que estaban en los Andes cuando se cayó el avión, Ujú. va a sobrevivir más tiempo una persona más saludable y que además tenga más que reserva energética. Usted sabe que el bebé acumula tejido adiposo antes de nacer. Claro. Claro, me De- dice. claro, porque después baja de peso cuando nace. Claro, y no solo eso, entonces, ¿qué pasa? Cuando nace va a necesitar esa reserva. Ujú. Nosotros cuando reservamos algo, reservamos porque queremos tenerlo para por las dudas. Yo reservo, eso es muy interesante, ver qué significa reservar. Yo reservo plata porque yo a fin de año la voy a necesitar y voy a querer X, Y, Z, no sé, ¿no? Ujú. Entonces, el tejido adiposo en el bebé aumenta, no solo porque usted dice, ¿cómo fue que dijo? Se va a tener que alimentar de eso, va a tener que pasar por un esfuerzo tremendo, porque cuando nace, ¿viste? Ya, chao, cordón umbilical, ya no tiene más nada, entonces necesita ese recurso, esa reserva, esa... ¿Vio que es como el avión que se llena el tanque de nafta? Para llegar, sí. Y cuando hace un trayecto largo, más grande tiene que ser el tanque de nafta. Bueno, el tejido adiposo es lo mismo. Y entonces nos tenemos que preguntar, bueno, en el feto que van a nacer es normal. En el chiquito, cuando nace, es normal. Después, cuando empieza a caminar, ¿qué sucede? Usted sabe que un poco antes de empezar a caminar y cuando empieza a caminar y a hacer, bajan un montón de peso. Ujú. Y es normal, bueno, normal. Usted sabe que La palabra normal. a mí me genera un poco de problema porque normal es en realidad un concepto estadístico, ¿no? Sí. O sea, pero es, digamos, que nadie se va a preocupar, ¿no? Entonces yo hago una reserva cuando me preparo para algo que pienso conscientemente, la puedo hacer conscientemente, entonces veo que hay gente además que acumula de todo, Es verdad. aparte de la gordura. Sí, Hay sí, sí. gente que acumula, que tiene la Tremendo. tendencia a acumular y hay gente que no, o sea que se tiene una cierta facilidad para deshacerse de lo que no le sirve. Ujú. Deshacerse de lo que no le sirve, como es, por ejemplo, lo que hace el riñón cuando el riñón desecha lo que no le sirve. Claro. Mire, es fantástico el ser humano, es fantástico el organismo, cómo funciona. Y entonces, o por ejemplo, vio las aves migratorias. Ujú. Sí. Las aves migratorias engordan una barbaridad cuando están por largarse a volar. Entonces uno tiene que pensar, o este sujeto que está acumulando tejido adiposo y no sabe por qué, y la dieta además, esa es otra cosa impresionante, que la primera dieta en general funciona bárbaro y bajo el peso bastante rápido, pero después ya cuando ando por la cuarta dieta, uy, cómo me cuesta. Y es como si el sujeto inconsciente ese que me habita ahí en algún lugar que no sabemos nunca dónde es, dice, acá me van a volver a poner a dieta, así que se la voy a hacer más difícil, cada vez es más difícil, ¿no? Porque yo conscientemente necesito esa reserva. ¿Y por qué? Bueno, ahí va la cosa, porque inconscientemente siento que estoy por enfrentar un momento de mi vida difícil.
Y es que en nuestro inconsciente se confunde. Entonces se prepara como si va a nacer, o como si va a caminar, vaya a caminar, o como el ave que va a hacer un largo viaje, pero es como un error. Aquí Marité nos dice, esto es como cuando engordamos en invierno, como no se nos ve la pancita, estamos emponchados y después nos preocupamos en verano. Saludos. Claro, pero es de nuevo esta cuestión de que es una condición necesaria y no suficiente, porque hay gente que en invierno no engorda, o hay Mm, gente que engorda en el verano, en fin, cada uno claro. en su situación. Pero entonces tenemos que imaginarnos, este muchacho que ahora se casó, ¿no será que siente que tiene que formar una familia, tiene que mantener a la mujer? Estoy hablando a la antigua, ¿eh? Porque hoy en día están cambiando mucho las cosas. Sí, sí. Pero, o la mujer en la menopausia, ¿no será que siente que tiene que preparar para, y como eso no lo tiene consciente, lo reprime, entonces lo manda al sótano y bueno, entonces ahí hacen dieta y la dieta no le funciona porque ese otro yo dice, no, yo no voy a bajar porque yo tengo la fantasía de que ahora tengo que prepararme para un momento que va a ser muy difícil y que voy a necesitar energía. Y como el avión que necesita abastecerse de la nafta que lleva. Y todo esto es inconsciente. Y entonces esto te explica por qué cuando desde nuestra conciencia hacemos dieta, y bueno, la dieta es un despiore, ¿no? Por eso dije hace un ratito, a veces funciona un rato, después vio que la gente cambia. Entonces hizo esta dieta, hizo la otra dieta, hizo la de allá, la de acá. Entonces el que engorda y se aflige porque engorda, tendría que, yo le simplifico mucho, ¿no? Preguntarse, ¿y qué siento yo que tengo que enfrentar ahora? Algo que tengo que enfrentar, una dificultad. Todo esto se manda al inconsciente y para lo cual yo no me siento muy preparado y para lo cual no sé muy bien cómo hacer. Imaginemos, ¿no? De nuevo el muchacho que se casa, pero eso no lo tiene en la conciencia. Él solo dice, ay, yo no sé por qué, ahora me caso y ahora que está todo eso bastante bien resuelto, estoy empezando a engordar. Y Mire, pienso en la comida. Pienso y entonces le doy por ese lado. Sí, miro. Sandri nos dice, saluditos, muriendo el programa, los felicito por el tema. Bueno, gracias, Sandri. Muchísimas gracias. Es justo en el final del programa. A mí también, le digo en lo personal, más allá de que siempre me entretienen las charlas, me gustó mucho el enfoque, desde las preguntas, por qué engordamos o por qué acumulamos. Me gustó mucho el enfoque y se ve que la Además, gente también. ¿por qué acumulamos grasa? Ujú. ¿Qué es la grasa? Y bueno, eso, la grasa, pues no acumulamos hidrato de carbono, tan azúcar. El azúcar es lo que te da fuerza y energía rápido, pero la grasa es típico, tiene la condición de que se acumula. Y es como decir, lo tengo ahí para el momento que lo necesite. Ahora Claro, viene una hambruna terrible. Es muy parecido como cuando de golpe te dicen que va a faltar el azúcar y todo el mundo va y compra es azúcar y cierto, lo pone por por las las dudas, dudas, que lo claro, voy a necesitar. es O sea, tremendo. esa fantasía de que voy a tener una energía o que me va a faltar energía Ujú. para enfrentar determinadas situaciones difíciles en la vida. Pero se imagina que llevar a una persona que vaya siendo consciente, todo eso no es así de 2 más 2 es 4. No, claro que no, claro que no. Porque primero se tiene que dar cuenta de que tiene un deseo inconsciente, después tendremos que averiguar cuál es ese deseo, cuál es esa dificultad, etcétera, 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 ¿no? Claro, Como hacemos con las enfermedades nosotros. Pasa que con la gordura es muy interesante porque es algo muy actual y es algo
que le pasa a casi todo el mundo y que cabalga y que uno no sabe, ¿es una enfermedad? ¿No es una enfermedad? ¿Qué Ujú. es? Depende. Dorri, Sí, querida, se bueno, nos fue el tiempo. La verdad que muy linda la charla, ¿eh? muchas Insisto, gracias a la gracias. gente que se ha comunicado con nosotros Muchas gracias a los oyentes. y Eh, abríguese. que pueden poner en el YouTube, A Jorge, ver. dígale que pongan temas que les interesa, que Ah, bueno, participen, bueno. que Y anoten cuando ahí está. Jorge pone el YouTube, Además del mensaje, claro, si quieren proponer algún tema. Perfecto. Ahí está. participen, así me pueden sugerir temas y yo puedo explayarme sobre ese tema. Ahí está, perfecto. Además de opinar sobre la charla en curso, que Sí, nos propongan algún tema. Ahí está, perfecto. Lo eso. dejamos ahí en el aire. Bueno, Bueno, Dorrit, le mando un beso bueno, que grande. esté muy bien, Que tenga gracias. un lindo día, ¿eh? Ahí, Igualmente, ahí chao. estuvo con nosotros la licenciada Dorrit Bosch, psicoanalista, especialista en psicosomática, así que dejó abierta la pregunta para que nos propongan temas para que podamos conversar con ella.